Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos afuera de la residencia de la diputada Julia Naranjo para poder hacer una entrevista. Muy buenas tardes. Quiero empezar preguntándole qué es una constitución y para qué sirve. Con mucho gusto te respondo. La Constitución es la ley fundamental que establece la división de poderes y a la vez garantiza sus derechos y libertades de los ciudadanos. Desde su perspectiva, ¿cuál ha sido la evolución en México conforme su constitución? A través del tiempo, en la Constitución de 1917 se plasmaron los derechos y libertades como el derecho a la huelga, la jornada máxima de 8 horas, el derecho a la organización de los trabajadores, a la educación pública, laica y gratuita, las libertades de culto y de expresión, entre muchos otros. Todo esto gracias a la Revolución. ¿Cuáles son las partes que constituyen la Constitución mexicana? Las dos partes de la Constitución mexicana es la parte dogmática, que entrega los valores y principios básicos, derechos y garantías constitucionales, y la parte orgánica, la cual fija la forma jurídica del Estado, la forma y organiza el gobierno y de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Existen otras leyes en México aparte de la Constitución mexicana? Otras leyes que existen en México, además de la Constitución, es la ley local, la ley orgánica, la ley reglamentaria, la ley federal y la ley general. ¿Cuáles son los tres poderes que rigen a la Constitución y qué es la función de cada uno? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Cuál es la función del Congreso de la Unión y cómo se divide? Descifra la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno. Y este se divide en una Cámara de Diputados de 500 miembros y una Cámara de Senadores de 128 legisladores. Desde su punto de vista, ¿qué es un partido político? Un partido político es una asociación de interés público que representa y transmite las ideologías de los ciudadanos y promueve su participación en la actividad democrática. ¿Y cuáles son los que existen en este país? Los partidos políticos es Morena, Verde, PAN, PRI, PT, PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Cuál es la función de cada una de las instituciones electorales en México? El IEE, que es el Instituto Estatal Electoral, el IEPC, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y el CEEPAC, que es el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. ¿Y qué nos dice acerca de los tres niveles de poder en México? Los tres niveles son el gobierno estatal, el gobierno municipal y el gobierno federal. Muchas gracias por su participación. Espero que esté teniendo un buen día. Lo que necesita un partido político son ciertos documentos. Estos documentos son la declaración de principios, el programa de acción y estatutos. Se necesitan 3,000 afiliados en 20 entidades federativas. Se necesita notificar al INE en el mes de enero siguiente a la elección para poder entrar. Se necesita organizar una Asamblea Nacional Constitutiva para aprobar los documentos básicos. Se necesita el Consejo General del INE, el cual integrará una comisión de 3 consejos para examinar los documentos y el procedimiento de la Constitución. En caso de aprobarse el registro del partido, este será válido a partir del 1 de agosto del año anterior a la elección. Participan alrededor de 88 millones de mexicanos, los cuales, además de elegir al presidente por los próximos 6 años, también los ciudadanos votan para la renovación del Congreso mexicano.
El voto es de manera manual, libre y secreta. Gracias a la Revolución Mexicana, la cual tras 35 años de un gobierno dictatorial, la población mexicana se levanta en armas para derrocar al presidente, quien bajo su mandato logró el crecimiento económico del país, pero a costa del bienestar de los sectores desfavorecidos. Ahora, gracias a esto, promulgaron la nueva Constitución de México, que fue en 1917. Ahora, hay tres ideologías. Los centristas buscan extender los derechos de los trabajadores, basada en el capitalismo. La izquierda busca que el gobierno se involucre en todos los aspectos, mientras que la derecha busca que el gobierno se involucre lo menos posible. Ahora, por varios años los mexicanos hemos luchado para que se respeten nuestros derechos constitucionales. Gracias a esto, las decisiones que toma nuestro país es basada en los derechos humanos, la justicia social y la democracia. La película nos hace pensar y reflexionar hasta qué punto llega la carencia de la libertad de expresión y que han habido periodos gubernamentales que carecieron de esta, por los cuales deterioraron la escasa vida democrática, la cultura política y el desarrollo intelectual. Hay que tener una mente abierta y crítica sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Para lograr esto es importante educarnos en la lectura, en las acciones y dejar un poco de lado lo que no nos brinda información relevante.